Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Radio WAPS 1180 AM. Tengo miedo de despertar un día y descubrir que te olvidé. Estoy tan acostumbrada a que duelas que me pregunto quién sería yo después de ti y si podría reconocerme así, sin amarte y sin extrañarte. Quizá me acomodé demasiado en el dolor y aunque quiera estar bien, evito estarlo. Joart Pacheco. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Dosis Filosóficas. Les estamos saludando desde cabina no universitaria, es decir, en algún lugar de la ciudad. Aquí andamos las 4 en este programa de chicas. Mi nombre es Arely López y saludo a mis camaradas. Hola, buenas tardes, yo soy Claudia. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ana Paula. Buenas tardes, mi nombre es Italia y ¿ya lo dijeron? ¿El tema del día de hoy? No, a ver, dinos tú. Ok, pues el tema del día de hoy, como pudieron imaginar, según la cita, es el desapego. Ese es el tema del día de hoy. Claro que sí, este tema en muchas ocasiones suele ser pensado solamente desde la psicología. De hecho, más al ratito vamos a platicar un poco de eso, pero decidimos, pues con base en estos tiempos pandémicos, tratar de abordar el tema del desapego y del apego desde una perspectiva filosófica. Y entonces nos pusimos a hacer la tarea, unas más, otras menos, otras andamos ahí rebotando del tingo al tango, pero ¿quién quiere abrir boca? Yo. Antes, creo, de empezar a hablar de desapego, creo que es muy importante, ¿no? Decir qué es el apego. Entonces, yo tengo una definición de la RAE, que el apego es aferrarnos a una persona, cosa, actividad, sentimiento o estado. El apego nos hace creer que solo en ese vínculo al que nos agarramos podremos ser felices. Así que el desapego es justamente lo contrario. Esto quiere decir, el apego de cierta manera es dependencia. Sí, yo traigo una definición de apego muy similar, de hecho, que dice que el apego es una vinculación emocional y mental hacia diversas cosas, las cuales pueden ser, pues, personas, objetos, ideas, actividades o sentimientos, donde se tiene la creencia de que sin ella no te puedes realizar como tú mismo como persona, no puedes tener placer, no te puedes sentir seguro, y si te deshaces de eso, pues no puedes ser feliz o tu vida carecería de sentido. De hecho, estuve viendo que varía mucho la definición de apego dependiendo del lugar donde se esté hablando. Por ejemplo, en Occidente, el apego es visto más algo como cariño, afecto que se tiene a los seres cercanos. Por ejemplo, un padre a sus hijos y cosas así. Pero en el Oriente tiene un significado pues más fuerte, más negativo, que significa el ser apegado, que es una dependencia emocional y que es como el fruto de los males de los seres humanos, el ser apegados, porque es pues parecido a tener una dependencia emocional hacia las cosas o depender de esas cosas para tú ser como persona. Es lo que yo traigo de apego. Y en tanto a desapego, también unas nociones diferentes que se tienen en Occidente y en Oriente. El desapego en Occidente es más visto como algo negativo, así como muy vinculado con el desamor, con el desinterés, con estas cosas de estar apartado de los demás. Y en Oriente, esto del desapego es más visto como algo positivo, algo más liberador, algo de alejarte de las cosas a las que estás atadas y de las cuales es dependiente, o las cuales te causan mal, o de los vicios que terminan haciéndote pues mal a tu cuerpo. También es encontrado en diferentes formas, como, bueno, en textos orientales, como no apego o no dependencia,
que es esta actitud de saber que las cosas son transitorias y pues que algún día no van a estar y no de eso tiene que depender tu estado de ánimo, tú como persona. Por eso es que se toma de una forma más negativa en Occidente, porque es ya estar pues más apartado de las personas. Pero esta definición oriental no quiere decir de que no quieras a las personas, no les tengas cariño, sino que las quieres en tanto que tu valía como persona no va a depender de estar atado, de tener ese apego a las cosas, sino que está ya en ti mismo. Y ya mediante algo del apego es visto de muchas diferentes formas. Hay apegos normalizados y romantizados, como que el del amor, que es muy romantizado ese apego y que puede llegar a pues consecuencias emocionales, el desapegarse de ese tipo de vinculación muy fuertes. Y también hay apegos pues a casi todo te puedes apegar, de hecho, y radica el nivel de tu apego, pues de lo que va el apego es algo constante, no es algo de vez en cuando. Y ahorita es muy normalizado el apego que tenemos al celular y a ese tipo de cosas, de que nos sentimos histéricos si no tenemos el teléfono o no internet, si no estamos cada segundo ahí revisando pues las notificaciones que me está dando, y eso pues son apegos normalizados hoy en día. Pero el desapego va más a mano de eso, de no ser dependiente de las cosas y que tu felicidad pues no sea pues de esas cosas, pues que no dependan de los apegos que tengas. De hecho, ahorita que dijiste del apego romántico, yo encontré justo que el apego no es igual que amor. Uh-huh. O sea, yo puedo querer estar contigo como pareja, por ejemplo, y no necesariamente te amo, no necesariamente tiene que ver el amor, más bien dependo emocionalmente de ti y son cosas diferentes. Yo busqué sinónimos de desapego, los tengo aquí: desapego, desafecto, frialdad, esquivez, aspereza, desdén, desinterés, desvío y distancia. Fíjate cómo en la lengua ordinaria sí está vinculado a esta situación de ser apático, ¿no? O sea, ser desapegado Negativo. Es ser apático de manera negativa, cuando en realidad la propuesta del desapego desde las ideas de Oriente no implica el que no generes afecto, sino más bien la comprensión plena de que en ese momento con esa persona, con esa situación, tienes la oportunidad de comulgar, pero que eso no es para siempre, ¿no? Que en la medida en que todo se transforma, puedes vivir al máximo esa relación, puedes vivir al máximo ese estado de cosas, ¿no? Cómo se encuentra el ambiente, tal vez en tu trabajo, en tu familia, con tus amigas, pero sin tener esta necesidad de control y de permanencia al que estamos tan acostumbradas y acostumbrados, ¿no? De hecho, sí, o sea, el desapego uno lo ve de manera negativa porque pues no a todos les conviene, ¿no? O sea, desde el otro lado. Yo encontré una reflexión donde utilizaban un ejemplo. Dos mejores amigas decían: yo perdí a mi amiga y no porque ella falleció, simplemente dice, la dejé ir. Uh-huh. ¿Que por qué? Que porque esa persona, o sea, ya no estaba como contribuyendo a la relación de amistad. Entonces, a pesar de que yo la amaba y hice todo para demostrar que yo la amo, no para que ella me ame, que son cosas diferentes, la voy a dejar ir. Entonces, leí pues en esa reflexión que el desapego no es lo mismo que egoísmo. No te voy a dejar ir porque ya no te necesite, porque ya no me eres útil. Te voy a dejar ir porque te voy a dejar volar y te amo. Porque eres un fin en ti mismo, sí, ¿no? Y a la medida en que tú eres un no fin eres un en medio. ti misma y yo soy un fin en mí misma, entonces debemos entender que no es necesario para tu realización el que todo el tiempo estés conmigo, ni yo contigo, ¿no? Y un desapego bien, o sea, el arte de dejar ir, no implica rencor. Por eso no es negativo. O sea, si un día Paula y yo nos dejamos de hablar y de repente vuelve, no es que yo le vaya a cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque no fue egoísmo, fue el arte de yo dejarte volar, dejarte ir. Dejarte continuar siendo, aunque no tengamos que estar juntas por diferentes circunstancias, ¿no?
Y creo que esas reflexiones de qué no es el apego no es amor, el desapego no es Desamor. No, el apego no es amor. Ajá. Y el desapego no es egoísmo, ni es rencor. Y creo que esas especificaciones son muy importantes, pues, para no ver de manera negativa, con una carga negativa. Sí, justo me refería a esto de que el desapego no es desamor, porque está muy normalizado en el mito del amor romántico, el hecho, y a propósito de que nos preguntaba, un saludo a Jess si nos está viendo en este programa, porque en el programa pasado nos preguntaba en qué momento ustedes piensan que se romantizó la violencia, ¿no? Y le decía yo en las respuestas, aunque no tengo un interés profesional sobre eso, no he hecho una investigación profesional, yo intuyo que es cuando en la cultura occidental equiparamos la reacción violenta por la preocupación propia de quien cuida, ¿no? Porque tenemos muy normalizada esa idea de que si alguien reacciona de manera violenta cuando te pusiste en peligro es porque te quiere y se preocupa por ti, ¿no? Es una creencia popular equívoca, errónea, pero muy común en el mito del amor romántico, ¿no? Es que si te cela es porque te quiere. Y si no, no te quiere. Y si no, no te quiere. O si se enoja contigo es porque le importas. Si no le importaras, le valdría que eso, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando de una relación que no se da de manera necesaria, es decir, el que yo las quiera a ustedes porque las quiero no implica que todo el tiempo voy a tener el control sobre dónde está. Y miren que a ustedes les consta, no todo el tiempo tengo que estarles preguntando dónde están, con quién están, ya comiste, qué estás haciendo, porque no sé qué ha sido de tu vida en meses, o sea, no, o sea, lo que se trata es de que yo respeto que tú eres una persona, en el caso de mis muchachitas, ¿no? Que tú eres una muchacha que tienes tu vida, que tienes tus fines en ti mismo, en ti misma, y aunque yo te quiera, ¿no? Quererte no implica ahogarte, ¿no? Quererte no implica que yo controle tu vida, ¿no? Y eso es algo que en Occidente con el mito del amor romántico hemos introyectado muchísimo, muchísimo, y justificado y romantizado la sobreprotección, la violencia y el control en las relaciones interpersonales. Pero sería un tema como de ignorancia en ese sentido. A ver, ¿cómo? Por ejemplo, a lo que usted está diciendo, pues obviamente no, bueno, no está novio, ¿no? Pero no es amor, ¿no? Estás apegada a la persona. Pero a lo mejor en algún momento no te das cuenta o no sabes ser libre, para empezar, ¿no? Y entonces yo pienso que estoy enamorada, pero en realidad es porque no sé qué hacer con mi vida, ¿no? Y estoy apegada a alguien que me da felicidad o me da momentos de felicidad. Pues justo ya lo decíamos, lo decía Eric Fromm, el amor es un arte. O sea, antes de amar al otro, me tengo que amar a mí mismo, implica todo un proceso, pues. Pero no lo hacemos. Sí, exacto. Ojalá que todos lo hagamos en algún momento de la vida, y quienes lo hacen, quienes no. El puente al que se refiere Italia es el libro del arte de amar de Eric Fromm, ¿no? Donde Fromm dice que amar es un arte y que como todo arte debemos desarrollar la habilidad cada vez más intensa y extensa de encontrar una manera de amarnos que nos respete y que respete a quien amamos. Sabemos que estamos apegados, o bueno, se supone que deberíamos de saber, es lo del amor, en estas relaciones que se dan de todo el momento tengo que estar sabiendo de la persona, ¿no? Lo que dice la profe. Entonces ya comiste, ya desayunaste, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Ya voy, ya vine, estoy por acá. Entonces eso no sería amor, sería estar, la palabra, ¿no? Dependencia. Lo que estamos hablando sería estar apegadísimo a esa persona. Y pues... Ajá, que también pueden estar presentes los dos, ¿no? Tanto el amor como el apego. En realidad, creo yo que de lo que se trata es de entender que son dos procesos diferentes que solemos en Occidente revolver
cuando en realidad, aunque puedan ir juntos, no van revueltos, es decir, no son lo mismo. El que alguien no tenga esa necesidad de estar controlando qué haces a cada momento no implica que esa persona no te quiera, ¿no? Precisamente, o puede haber alguien que sí te quiera y aparte haga eso, pero su forma de querer no es una forma que te permita desarrollarte, ¿no? Y entonces le hace falta a esa persona cultivar el arte de amar, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. O sea, una no justifica a la otra. Exactamente, es a lo que nos estamos refiriendo. O sea, una no justifica a la otra. No quiere decir que si no hay una, la otra no esté. O sea, no son lo mismo, pues, ¿no? Y yo creo que esto, que más, fíjense qué curioso, porque lo platican ustedes, lo estamos platicando ahorita desde las relaciones de pareja, pero a mí esto se me hace muy lindo y me queda muy claro con el amor amistoso, ¿no? Con las amigas y con los amigos. Como muchas veces en las relaciones de pareja podemos querer confundir estos términos, pero a la hora en que cultivamos las amistades es mucho más evidente para nosotros y nosotras que estar así como queriendo controlar a una amiga o a un amigo, pues suena un poco extraño, ¿no? Porque tú lo que quieres es que en los momentos en que coincidan poder disfrutar, poder platicar, poder divertirse juntos, tal vez ver una película, salir a caminar, ¿no? Compartirse la vida juntos, pero no estás todo el tiempo presionando y hacia la otra persona, o no crees que es tu deber tener que saber todo de la otra persona y, o sea, este tipo de gestos que solemos tener cuando nos relacionamos en pareja bajo los parámetros del amor romántico y que no lo solemos hacer cuando desarrollamos nuestras relaciones amistosas. A mí por lo menos me parece mucho más evidente. Pero sí existe el caso, porque yo desde la psicología, desde un libro de psicología, encontré los tipos de apego. Y eran 3. Venía el apego material. Y decía por qué una persona se apega a las cosas. Por ejemplo, yo, por ejemplo, guardo cartas desde la primaria de personas que yo creí que iban a ser mis amigas toda la vida. Obviamente son niños, o sea, todos. Yo también, no nos toquemos por la sana distancia, pero las Viví engañada, ¿no? Ok, bueno, yo leí, decía, no, uno guarda esas cosas, esos objetos materiales, porque tiene miedo que si se deshace de ellos, tu pasado desaparezca. Y dice que por eso es el apego material. El segundo tipo de apego, que tiene que ver con el amor romántico y el apego amistoso, es el apego emocional, el cual en lo personal yo considero que es el más difícil, el apego emocional. ¿Por qué? Porque implica voluntad. O sea, implica de alguna manera pues voluntad de yo decido apegarme a ella. No tengo ningún deber de ella y yo lo decido. Y el tercer tipo de apego es el familiar. Y decía que uno se apega a una familia, así sea la más cruel de todas. ¿Por qué? Porque nos recuerda de dónde venimos, nos recuerda nuestro origen y desde la psicología, dice, tenemos esta necesidad de sentirnos identificados con algo, de pertenecer a algo. Y están los casos de, por ejemplo, niños o sin niños que crecen y que se aferran a querer a su mamá o a su papá que los abandonó desde bebés. Nunca tuvieron una convivencia con ellos, no los conocen, no se habla, pero están apegados a ellos. ¿Por qué? Porque necesitas tener una base de dónde vienes a pesar de que esa persona no te quiera. Entonces esos son los 3 tipos que yo encontré desde la psicología de apegos. Y yo les digo, en lo personal, creo que el apego emocional es el más difícil de desprender. Primero dijiste romántico. No, el apego material de las cosas. El apego emocional y el apego familiar. Esos 3 fueron los que yo encontré. El apego familiar ya viene mucho desde la identidad personal, porque nosotros pues venimos al mundo y ya se nos ha dado muchas cosas, ya tenemos una familia, se nos inculca pues creencias, ideas y cosas, y nos solemos apegar a ellas porque nos sentimos, como dijiste, pertenecidos a un lugar o a un grupo o algo, y por más daño que me haga pues mi familia, yo porque ahí nací, se supone, y siempre me han enseñado que pues debo de quererlos porque son mi familia, pues uno se sigue aferrando y
y es difícil pues dejarlo ir, desapegarse de eso, pero luego se llega un momento en una persona que se pregunta a sí mismo que si qué es lo que le hace bien para ella, y como la persona siempre busca pues el bien para sí, siempre está en búsqueda pues de la felicidad o de estar bien consigo mismo, pues se pregunta qué es lo que me hace bien o qué es lo que me hace mal, y empieza a desapegarse de esas cosas que realmente pues no le hacen muy bien a su persona, y empieza a desvincularse de la familia, de personas que aunque quiera mucho pues no le hace bien, pues se va desvinculando. Y en esto de lo emocional, de ser muy apegado a alguien de tipo romántico, también de amistad, porque hay amistades que se celan también y todo. Sí. Ya es más como tratar a las personas como tu pertenencia, como objetos de tengo que saber dónde estás, qué haces, y tú eres mío y no puedes hablar con nadie más. Ya son como cuestiones ya psicológicas muy fuertes, como Y que además, sí, perdón que te interrumpa, pero además de que son cuestiones psicológicas, si nosotros aplicamos ahora sí que nuestra perspectiva filosófica, esto tiene un problema ético de fondo muy grande, que es la falta de consideración del humano como un fin en sí mismo, Sí. y no como un medio. O sea, el cosificar y el objetivar a los demás seres humanos implica que ellos deben estar sujetos, pero sujetos a mi parámetro, a mi proyecto de vida, a lo que yo necesito, a lo que yo demando. Y entonces ese acto es inmoral en tanto que priva de la libertad a los otros humanos, en tanto que los estás supeditando o condicionando a tus expectativas, a tus necesidades, entre comillas, a tus proyectos de vida. No estás brindando la pauta a la que se supone que de principio abogamos. Todo humano debe tener derecho, que es a la libertad, a la autonomía y a la autodeterminación. Este último es súper importante, y esos son problemas éticos, ustedes bien lo saben, lo han estudiado, tiene que ver con la médula misma del acto moral, ¿no? El que yo actúe o deje de actuar de una u otra forma es posible gracias a los principios de libertad, de autonomía y de autodeterminación, ¿no? Que además, para que yo pueda llevar a cabo estos principios, necesito que haya más personas con ese principio. Me siento usada. ¿Te sientes usado? ¿Por qué? No es cierto. Yo estuve revisando leyendo en un capítulo que se llamaba así los beneficios del dejar ir, y en realidad son más, o sea, son beneficios tanto como para mí como para los demás. ¿Por qué? Porque el aprender, como lo dice Carl Jung, el arte de dejar ir, te da autonomía, te da crecimiento personal y psicológico, y ese es el mejor beneficio que podemos tener, el crecimiento y la dependencia. Carl Jung fue un psicólogo suizo, y él no tiene un texto específico, más bien hace un comentario en una obra en la que menciona esto, el arte de dejar ir. Y él lo dice, que es como, es la no acción. La no acción, la acción de la no acción. O sea, no intervenir en las cosas, no depender de las cosas. O sea, si yo conozco a Paula, otra vez Paula, y Paula... Ahí la tienes enfrente. Y Paula se tiene que mudar a otra ciudad, o ya no le caigo bien, no sé. O sea, yo tengo que aprender a que eso a mí no me afecte. Y dice Carl Jung que muy pocas personas tienen esta habilidad para dejar ir. A todas las personas nos ha pasado en algún momento de nuestra vida a que nos apegamos a algo y de ahí no salimos. Entonces, en realidad tiene muchos beneficios, pues para mí, para el otro no. ¿Por qué? Porque no lo entendemos como egoísmo. Pero es muy difícil porque, por ejemplo, la muerte, ¿no? De algún ser querido es como, te aferras al recuerdo, Sí, pues es te muy apegas difícil. a eso, y no, pues, no me imagino decirle a alguien, ay, no, es que ya, déjala ir, no pasa nada. Yo ahorita voy a hacer mi Imagínate comentario si de se la muere muerte. a un familiar, pues, sobre, muy cercano, ¿no? Muy querido. No es como, no es fácil. Y, por ejemplo, me estaba acordando de los monjes, de esa tradición de los monjes en Oriente,
que es lo que ellos hacen, ¿no? Liberación de la mente para, sí, ¿no? Total. Pero de alguna manera es negar la vida, porque ¿qué pasa con lo que está allá afuera? O sea, yo me puedo ir a la montaña, ¿no? Chido. Padre. Pero ¿qué pasa con lo demás? Pues el sufrimiento está ahí. O sea, las carencias de la vida está ahí. Yo me puedo desprender del teléfono, pero pues... Y a lo mejor ellos no están, no sé si sepan que existe la tecnología, porque hay unos que sí viven como tal, ¿no? Que nunca han salido, pues, mira un documental. Mira, un documental como parte de la tarea. Sí, que están súper recluidos, pues no salen para nada. Pero estás hablando de como una filosofía radical, ¿no? O sea, el desapego radical completamente. Sí. Sí. Es tan radical que ni siquiera quieren pensar, ¿no? Lo logran, quién sabe, yo no he podido, no puedo dormir en la noche pensando, no me imagino quitar cualquier pensamiento, pues, incluso apego, ¿no? De cualquier cosa. No me veo sin ir a la universidad, aunque me cause tanto sufrimiento. Yo me apego a esa idea, ¿no? A esa meta, a ese propósito. Entonces ellos en su mundo allá lejos en la montaña, pero no la montaña donde está Zaratustra, Esa es otra montaña. pues viven así, o pretenden, no sé si en realidad lo logran, ¿no? Vivir así sin ningún tipo de pensamiento. Se supone que no quieren tener ningún deseo, pero irónicamente, o sea, la trampa ahí es que al desear no tener ningún deseo, se puede decir que ya están deseando, ¿no? O sea, se apegan a esa idea de no desear. O no tener necesidades también. Ajá. Porque yo estuve leyendo que el apego influye mucho en el cuerpo. Porque hay una relación muy fuerte entre mente y cuerpo, que es lo que intentan hacer estas personas, ¿no? O sea, desprenderse de las cosas, de lo que no ocupas. Entonces, cuando tú estás en modo apego... Modo apego, sube switch. Te hace daño a tu cuerpo de manera así, ¿cómo se diga? ¿Tangible? Sí, o sea, Los vicios, encarnas, ¿no? ¿no? Encarnas el vicio. No, es que no solamente el hacer, sino el pensar. O sea, el pensamiento tiene una carga de energía muy fuerte en el cuerpo y ya lo decíamos antes de empezar a grabar el programa. O sea, si tú y yo terminamos una relación, yo a lo mejor puedo decir que ya no estoy enamorada de ti. Y No me acabes, dice Claudia. de esa manera me desprendí de ti, sí, pero te tengo coraje, me mentiste, me engañaste, o sea, te estoy diciendo malos negativos, no sales de mi cabeza, entonces no hay un desapego total. Sigues enganchada. Sí, de ¿no? manera negativa, y eso te lastima el cuerpo porque estar pensando en ti pues me da estrés, o estar llorando por ti, pues la depresión, adelgazas, te creas enfermedades, Pues haces muchas cosas pues. Pero eso es en lo romántico. Ahora imagínate una persona que pierde un objeto que quería mucho, o sea, un apego material. O sea, se puede provocar incluso alergias. El mundo se va haciendo pequeñísimo en el momento en que dejas que haya una relación en mente y cuerpo. Y esas personas, los monjes, esos que viven allá, pues el desapego, lo que intentan hacer es controlar el cuerpo y la mente, los dos. Pero están imprimiendo pasión en ello y esa es la trampa. Es lo Es que lo no que está saben. Claudia. Es lo que no saben. Yo investigué, bueno, me encontré ahí un texto que se llama El desapego y el sentido de la vida en la tradición advaita de la India, dentro del hinduismo, como lo conocemos nosotros, ¿no? Que está dentro de todas, engloba todas estas religiones, que son muchas, no me las puedo O sea, aprender muchas de ramas memoria. Ajá. de... En este caso es el advaita de la India. ¿Cómo? Advaita. Los advaitas. Advaita. Si nos están viendo, saludos. A los advaitas no nos están viendo. Ellos no, pero bueno. Ah, sí, cierto. Pero hay quien los estudia y todo eso. Así como su doctrina central o algo así, que se recoge de los Vedas, las revelaciones, eso soy yo, eso como el Brahman, o quiere decir lo absoluto, la realidad, lo verdadero. Y también se entiende como la existencia, la conciencia y la plenitud.
Y como contrapuesto de esto del eso, que es el Brahma, está el ego. El ego es lo que te provoca en esta tradición el sufrimiento. Y como es algo de conciencia, para poderte liberar del ego, pues esto debe ser desde la conciencia. En el texto habla sobre el sentido de la vida, ¿no? Y empieza a narrar o sea, en este texto, en este Veda, hay historia dentro de las historias, ¿no? Y una recoge la historia del príncipe Rama. Llega un sabio allí al reino, ¿ves? Y le dice al papá de Rama, que se llama Dasadatta, algo así, el papá de Rama, que viene por él, es el príncipe, ¿no? Es el hijo del rey, para llevárselo porque lo necesita para algunas expediciones ahí, ¿no? Entonces le dice el rey que, pues no, porque a lo mejor lo pierde, ¿no? Pues si se va a alguna batalla o algo, no va a ser que se le muera su hijo, ¿no? Cosas así. Y pues ya lo convence a alguien, ¿no? De que le hable. Y entonces el que le va a hablar le comenta y pone el nombre de sabio, ¿no? Vasarmita, no sé cómo, no recuerdo el nombre, pero no sé si el sabio, ¿no? El que llega preguntando por Rama. Y le dice, ay, ¿verdad? Es que vemos a Rama como muy raro, ¿no? Se mete está siempre encerrado, es depresivo, tiene pensamientos suicidas, no sé si te lo quieras llevar, ¿no? Porque pues no está como muy bien. Dice, está muy delgado, dice otra palabra, ¿no? Pero es que está muy delgado, muy deprimido. Entonces le dicen, pues de todas maneras quiero conocerlo, ¿no? Entonces ya le hablan, ¿no? Y para la sorpresa de los que estaban ahí, ¿no? Del papá y del sabio, llega Rama, pues todo lo contrario a lo que lo habían estado describiendo, ¿no? Es que Rama había estado tiempo antes viviendo con su gurú. Estamos hablando de la tradición oriental, ¿no? De que se van con los monjes, ¿no? Se había ido por todo el país, se había conocido mucho en rituales por aquí y por allá. Es como el antecedente, ¿no? De lo que pasa. Y ya llega Rama y pues así muy, muy diferente como lo habían descrito. Llega así como lo que es, ¿no? El príncipe. No tiene cara de deprimido ni de que se quiere suicidar. Y él, es una historia, ¿no? Entonces él ahí supuestamente le da por, no, pues saben qué voy a decir ahora, no lo que tengo que decir. Y entonces empiezan hasta desglosar los discursos, ¿no? En el texto que me encontré. Y primero comienza con la pregunta por la liberación del sufrimiento. O sea, en el momento que llega Rama con toda esta corte, ¿no? Que están ahí. O sea, llega y empieza a dar su discurso, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida, de la riqueza, de los padres y de los amigos? Se pregunta Rama, ¿no? En el discurso. ¿Qué utilidad tiene un reino? ¿Qué significa toda la ambición de este mundo? Porque él ya fue y vino, ¿no? O sea, aparte de estar en su casa, conoció mundo. Y sigue, ¿no? Se pregunta, ¿qué es lo que se entiende por felicidad? ¿Y cómo puede conseguirse en este mundo a base de objetos que están en continuo cambio y degeneración? Todos los seres en este mundo nacen para morir y mueren para volver a renacer. Su creencia, ¿no? De que van a reencarnar. Dice Rama, no veo ningún sentido en esta rueda sin fin. Deambulamos sin rumbo por el espeso bosque desconsolador del mundo sensible. ¿Pero qué es este mundo?, se pregunta Rama. ¿Qué es lo que nace, crece y muere en él? ¿Cómo podemos poner fin al sufrimiento humano? O sea, se pregunta por él y por lo que le pasa a su alrededor, ¿no? Después habla sobre el ego y la mente, ¿no? Es otro discurso, ¿no? Dice Rama, todos los sufrimientos giran en torno al ego y en realidad es la única causa de la angustia. En ese sentido ponen al ego como en la palabra maya, está de ilusión, de que es todo, no es que esté apartado de Brahma, ¿no? De lo absoluto, sino que antes para llegar a eso pasamos por todo lo que nos rodea, ¿no? Pero que eso es una ilusión. Dice, creo que este sentimiento es mi verdadera enfermedad, está hablando de la angustia.
Comprendo que todo lo que he realizado bajo el dominio de esta noción egoísta es absolutamente inútil y perverso. Mientras esté bajo la influencia del ego, no puedo ser feliz. También el ego establece sin fundamento alguno la trampa de la familia y las relaciones sociales para capturar el alma ingenua en su impecable laberinto de compromisos y responsabilidades ficticias. Después dice, mi mente se muestra inestable como el viento. Nada la satisface ni contenta y cada día se siente más inquieta y trastornada. Por muchos objetos que consiga, la mente no puede alcanzar plena satisfacción y hace una referencia como a un colador, ¿no? O sea, por más que llenes tu mente o tu cuerpo de placeres, se van a ir filtrando, ¿no? Y quieres más y vas a querer más. Igual en el conocimiento. Vas a meterle algo y eso te va a llevar a otra cosa y vas a querer más y vas a querer saber más. Dice, todavía estoy atado por los espesos nudos de la red del deseo tejida por la mente. Por más que pretendo cultivar el desapego, no puedo. La luz de la sabiduría, dice, al final se me muestra como una ilusión. Y ya al final dice, habla también sobre el cuerpo, dice que la niñez está atrapada, ¿no? También, o sea, es sufrimiento porque estás a la espera de que alguien te cuide, los muchos peligros que si alguien no te cuida a los que estás expuestos. También, habla sobre el tiempo y dice también si eres adolescente, cuando llegas a la vejez, el tiempo te atrapa, ¿no? O sea, el cuerpo está lleno de enfermedad, sabes que te vas a morir. Y al final, el mismo comentarista, el mismo comentarista dice que Rama solo desea permanecer en paz consigo mismo y se pregunta cómo puede apartarse de este fantasma cambiante llamado mundo. No desea la muerte ni la vida, solo la libertad de todo anhelo. Era lo que les decía, de que en esa tradición deseaban no desear, ¿no? Y bueno, ¿qué implicaciones tiene este relato y de qué manera se nos presenta el deseo y el apego y el desapego? Y también de qué manera le podemos dar una lectura desde nuestra perspectiva filosófica. Lo vamos a platicar después de este pequeño corte musical. No se vayan, quédense con nosotros a la segunda parte de Dosis Filosóficas. Bienvenidos de nuevo, gracias por permanecer con nosotras a la vuelta de nuestro corte musical. Nos fuimos despuesito de que Claudia nos terminó de platicar una historia referente a el apego y el desapego y bueno, continuamos en esto mismo. Estamos de vuelta. La filosofía que se desprende dentro de este relato que les acabo de platicar minutos antes, lo que va contando este muchacho Rama, pues podemos primero, son las preguntas que se hace él referente a su existencia, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y cuando se pregunta sobre lo que pasa a su alrededor, ¿no? Contingente o no, y de alguna manera que lo llevan, ¿no? A pensar en el sufrimiento. Y pues por otro lado, porque pues es una filosofía de vida, en el que busca o dentro de esta religión, ¿no? Al final pues termina en dogmatismo, ¿no? Porque es una religión, pero no quiere decir que no haya ideas filosóficas dentro del mismo relato, que es un relato, ¿no? O sea, no es porque haya existido Rama o no lo sé, eso sí no lo sabría decir, pero están ahí, ¿no? Las ideas.
Y lo otro importante pues es que plantea el desapego. Nosotros pudiéramos traerlo a nuestra realidad, no del todo como para llegar a una iluminación, ¿no? Dentro de estas religiones hinduistas, sino pues como para saber y estar con los pies en la tierra, ¿no? Se plantea que para poder tener relaciones o sea, cualquier cosa que no te, que aunque tú te puedas desarrollar, desenvolver, se tendría que partir no desde la carencia de emociones, de lo que tú quieras, de amor, sino desde la plenitud. Y esto se logra desde la libertad. Es lo que se plantea, o sea, en el trasfondo de este relato. Fíjate que yo revisé así como de manera general sobre las filosofías orientales que se podría, o corrige Marely, definir como filosofías trascendentales, ¿no? Ujú. Entonces vi que pues está el budismo. Todo el mundo como quiera ha escuchado hablar del budismo y hay muchas ramas dentro del budismo y está el taoísmo también y vi que hay una que se llama Wu Wei y significa la no acción y también tiene que ver con esto, pues con libertad, con lo mismo que ya les platicaba que decía Carl Jung de no intervenir, dejar que las cosas sean porque según esta filosofía, la Wu Wei, cada cosa por sí sola es maravillosa y milagrosa. O sea, lo que sucede es por algo y no tenemos que interferir y tenemos que saber identificar nuestras necesidades. Que es, en general, pues de eso va las filosofías orientales, porque tienen como base el desapego. Sí, siguiendo esto me recuerda un poco acá de un capítulo del libro de ética, voy a leer el nombre porque está largo, se llama En torno a los deberes de uno mismo respecto a las circunstancias externas, en donde habla sobre la necesidad y la comodidad. Dice que el ser humano no somos, pues no tenemos independencia de todas nuestras necesidades, sino que tenemos que rebajar nuestras exigencias correspondientes a las cuales podemos satisfacer, porque dice que hay cosas que pues son gustos de nosotros, pero no podemos financiárnoslo o no podemos conseguirlo, entonces no tenemos que rebajar el nivel de nuestra exigencia por lo mismo, porque hay cosas que no podemos conseguir y él divide los bienes o las necesidades, bueno, creo que le llama, a ver, bueno, los medios del bienestar, lo divide en comodidad y en necesidad, y necesidad dice que es lo urgente, lo que necesitamos para vivir, la comida, el agua, o para vivir una vida pues digna en una sociedad, vestimenta, hogar, todas esas cosas. Y dice que las comodidades pues son las otras cosas que nos dan placer, nos satisface, nos da comodidades en la vida, pero que no son cosas esenciales. No las necesitamos para vivir, las tenemos porque a nosotros nos causa un placer o algo. Entonces dice que siempre debemos procurarnos las necesidades y si procurarnos las necesidades y las comodidades, no es que no las podamos tener o sea algo pues que debamos de desechar nomás porque no es necesario, sino que debemos disfrutarlas o disfrutar del placer de la diversión en tanto que podamos desprendernos de ella en cualquier momento. Y esto entra en el concepto que di en un inicio, de que la filosofía, si las religiones orientales que hablaban del desapego, decían que debemos vincularnos con las cosas, con los objetos, de tal forma que no sea dependiente, que no dependa nuestra felicidad o bienestar en ello. Entonces Carlos plantea así de que siempre debemos poner prioridad a nuestras necesidades y las comodidades, pues satisfacerlas, pero en cuanto que podamos no dejar de cumplir con nuestras necesidades para cumplir con las comodidades, que dice que no es lo mismo estar sin comer, estar sin vestirse, a, por ejemplo, irte a comprar unas cervezas o así y dejarte a ti sin comer por estar en el vicio. Dice que no debemos convertir las comodidades en necesidades, sino disfrutarlas como lo que son, comodidades, y disfrutarlo en tanto que en cualquier momento la podemos desprender de ella, porque dice que la vida siempre está llena de infortunios, siempre
pasan pues muchas circunstancias que nos hace alejarnos o no podamos satisfacernos estas cosas y que no nos duela, que no sea algo que impacte muy negativamente a nosotros, no puede satisfacernos las comodidades que son pues las cosas que nos satisfacen y que no son necesarias pues para vivir. Y dice que si empezamos a convertir las comodidades en necesidades, es tú envolverte un adicto prácticamente, en volverte juguete de esas comodidades. Y esto me recuerda igualmente a la filosofía helenística, que igualmente son formas de vida, filosofía, forma de vida, y todo esto pues can sus reflexiones de la moral y la ética son en torno al fin último del hombre, y el torno al fin último es la felicidad. Y en la filosofía helenística también es una filosofía que está en búsqueda de la felicidad, de deshacerte de los temores, de lo que te causa mal y buscar los placeres y todo lo que cause bien. Buscar la felicidad prácticamente es lo que buscan las escuelas helenísticas. Y quiero traer pues como ejemplo de un tanto radical lo que estoy diciendo los cínicos, sí, se me va el nombre, los cínicos, que los cínicos vivían justamente con lo necesario para vivir, pero nomás para vivir, con los alimentos, el agua, pues decían que tenían como este pensamiento de una vida acorde a la naturaleza, que el mismo cuerpo te dice las necesidades que realmente tú tienes. Si te da sed, pues necesitas agua; si te da hambre, pues comida; y frío, pues abrigo. Y ahí están las necesidades que tu mismo cuerpo te dice qué es lo que necesitas, y solo eso. Y entonces se podría tomar como una filosofía del desapego, porque ellos se desvinculaban totalmente de las nociones de la sociedad, de esta vinculación que ellos tenían con lo material, con los lujos, con todo esto que los cínicos desechaban totalmente. Entonces ellos decían que en el estado de naturaleza los hombres pues eran felices, pues empezaron a reunir en sociedad y empezaron a pues crearse necesidades que no son naturales, y pues empezó a sufrir por carencia en todo eso. Entonces los cínicos se despegan de todo esto material, y también de la opinión pública se separan, porque ellos vivían como, por así decirlo, como animales, como perros, de lo que significa cínicos, creo que viene de perro, si no me equivoco. Y pues las anécdotas más conocidas de los cínicos, porque no escribían, porque se desvinculaban de todo lo de la sociedad, y pues son las de Diógenes el perro, que pues sus anécdotas por ahí están gracias a que lo único que tenía, creo que era su vasito de agua y un bastón, ¿verdad? Y la lámpara. Una lámpara. ¿Y el barril? Y su barril. Entonces una vez vio a un niño que tomó agua así con sus manos y se quedó así de, no, pues sí es cierto, no lo necesito. No lo necesito. Y va y tira su vasito de agua, y puras anécdotas así que ya usando la palabra del lenguaje común, un cínico era. Y era un cínico y hacía cosas que no eran aceptadas moralmente por la sociedad, y él las hacía porque él estaba desapegado de todo eso. Y muchos ejemplos podemos encontrarnos de desapegos, más en lo material, en las filosofías helenísticas, como son los epicúreos, que también trae mi compañera. Ok, bueno, pues Epicuro también forma parte de este tiempo helenístico, y también fundó una academia, una escuela. Y, ya lo dijeron mis compañeras, era filosofía del vivir o filosofía de la felicidad. Entonces, ¿qué es lo que dice Epicuro? Que el placer es el que lleva a la felicidad. El dolor, pues, es lo malo, ¿no? Lo que te produce dolor es lo malo. Solamente lo que te provoca placer es lo que lleva a la felicidad, pero no es cualquier placer. Entonces, lo que hace Epicuro es que hace como una división de eso, lo que tú decías, de necesidades. Placeres naturales, necesarios. Placeres naturales, no necesarios. Placeres no naturales, necesarios. Entonces, esto
él hizo esa clasificación y él lo que apuntaba era a un placer racional, en el que no solamente me beneficiara a mí, sino a los demás. Ahí sí no era así como separarse de como los cínicos de la sociedad y así, sino era el bien de todos, era la filosofía del buen vivir para todos. Y lo que me gustó de Epicuro fue que hoy en la actualidad hay muy pocos filósofos que hacen lo que piensan, o sea, que son fieles a sus pensamientos, y como los cínicos, Epicuro fue fiel a su doctrina. Y dice que para llevar a una buena vida son necesarias ciertas cosas entre las que está el desapego. No es la principal, el desapego no es la base de Epicuro, pero está dentro de ella, o sea, es un factor más. Y dice Epicuro que para la salud del alma, de la psique y del cuerpo, porque Epicuro no era dualista, él no separa el alma del cuerpo, sino el alma y el cuerpo son ambos materia. Y lo que él dice es que necesitamos primero ataraxia. ¿Qué significa ataraxia? La imperturbabilidad, o sea, podernos templar, controlarnos a nosotros mismos y no dejarnos afectar por ciertas cosas exteriores. Necesitamos tener amigos, ahí el vínculo con el resto del mundo. No amigos así de, ay, tenemos que estar juntos todo el tiempo y voy a ver por ti antes de ver por mí, sino, o sea, es eso, pues todos juntos y bien. Armónico. Sí. El tercer requisito para la vida feliz es la libertad, como ya lo decía Claudia, y esto me lo contaron a mí, o sea, Epicuro tiene mucha influencia de Oriente. Entonces, no por nada, o sea, ya ve que ellas nos hablaban de filosofía oriental y así, o sea, no por nada, pues, lo dice. Entonces, es dentro de la libertad en Epicuro donde se encuentra el desapego. Porque como eres libre, y ya lo dijimos, el apego es dependencia, lo que te hace la libertad es que no dependes de nada, no tienes amarres, no tienes cadenas, simplemente vives, pues, o sea, vives por ahí. Y, o sea, no de manera irracional, sino a través de la reflexión. Y, eso es lo que dice Epicuro. Y la máxima de ellos es, actúa de manera que el máximo placer posible sea para todos y el mínimo dolor posible. Sea para todos también. Sí. Y creo que esa es una muy buena idea para cerrar el programa, porque se nos está terminando el tiempo. El pensar cómo regularmente consideramos que el apego es querer todo, saber de todo y estar pegado con todo y que todo nos afecta y la identidad, la identidad, y el desapego es todo lo contrario, ¿no? Pensamos, ay, qué egoísta, qué insensible, qué desapegado, qué apático, ¿no? Cuando en realidad puede ser hasta un posicionamiento político, ¿no? Hasta en la medida en que todos tengamos acceso al mayor placer posible, entendiendo placer como esta posibilidad no solo de lo efímero, de lo inmediato, sino de pensar una ausencia del dolor a largo plazo, no solo yo, todas las personas a mi alrededor, ¿no? En esa medida vamos a poder alcanzar una vida dichosa, ¿no? Entonces, es una excelente manera, creo yo, de aterrizar todo este asunto del apego y del desapego. Y de hecho no es un placer primitivo. O sea, les digo, es un placer racional. Y yo cuando leí sobre Epicuro, lo leí en una tesis doctoral, y el capítulo que leí era la filosofía de Epicuro como terapia. O sea, es una manera de esta filosofía desde hace siglos traerla a nuestra actualidad. Claro. No sé si les gustaría añadir algo, chicas, para cerrar el programa. Yo ya cerraría con mi cita. Adelante. El mundo está lleno de sufrimiento. La raíz del sufrimiento es el apego a las cosas. La felicidad consiste precisamente en dejar caer el apego a todo cuanto nos rodea. Buda. Muchas gracias, y esto fue Dosis Filosóficas. Gracias por verme. Bye. Adiós. Radio WAPS 1180 AM.
la próxima. Esto fue Dosis Filosóficas. Gracias por sintonizar el 1180 de amplitud modulada.